pueblo ecuatoriano, señoras locales, señor local, director general, señores directores nacionales, áreas técnicas y asesores del Consejo de Arquitectura y colaboradores que ayudan a esta transmisión de la sesión del Consejo de Arquitectura. Antes de instalar la sesión, en virtud de la licencia por enfermedad de la secretaria general encargada, Carolina Martínez, que se encuentra haciendo uso de una licencia por enfermedad y de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 4 del reglamento de sesiones del Pleno, procedo a nombrar a la doctora Janine Angina Berneo, subsecretaria y subdirectora nacional de gestión de procesos del Pleno, encargada de la Secretaría General, para que actúe el reemplazo de la secretaria general encargada en la sesión, en esta sesión, en la calidad de secretaria. Aló. Entonces, usted queda posesionada y en calidad de presidente lo he hecho con todas las facultades que el reglamento y la ley me dan. Entonces, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación para ver si existe el quórum reglamentario para estar en la sesión. Buenas tardes, señor presidente, señores vocales, autoridades. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 047-2024, modalidad presencial, convocada para el día viernes 19 de abril de 2024 a las 16:30. Con su autorización, señor presidente, procedo a constatar quórum. Vocal Miguel de Gabriel de la Casa. Presente. Presente. Vocal Solanda Uriesquelán. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Con 4 vocales nos encontramos un quórum, señor presidente. Perfecto. Instalo la sesión extraordinaria número 047 del 2024 de modalidad presencial el viernes 19 de abril del 2024 a las 16:50. Tengo la amabilidad de leer el primer punto de la convocatoria. Con su autorización, señor presidente. Primer punto. Dirección General. Lectura de comunicaciones, perdón. Me permite informar, señor presidente, que para este punto no existe comunicación. Perfecto. El segundo punto, por favor. Segundo punto. Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano. Conocimiento del informe y resolución para la exclusión de las y los aspirantes en la fase de postulación del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Para este punto, señor presidente, me permito informar que se encuentran presentes en la sala la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección General. Perfecto. Se le da la palabra a la Directora Nacional de Talento Humano, Gloria Salazar Espinosa. Con autorización, señor presidente, señoras, señor vocal. Sobre la fase de convocatoria dentro del concurso público de oposición y méritos para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Conmemorando CJDNTH 2024-507, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió para conocimiento de la Dirección General y posterior conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-553 referente a las actividades realizadas durante la fase de convocatoria del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, informe que indica: mediante resolución número 066-2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió iniciar el concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. En cumplimiento de la referida resolución, la Dirección Nacional de Talento Humano y la Dirección Nacional de Comunicación Social coordinaron la difusión y publicación de la convocatoria del concurso en medios masivos de comunicación. En este contexto, el 21 de marzo de 2024 se anunció oficialmente el inicio del concurso
a través del boletín de prensa número 41 y se difundió en diversos canales, incluyendo correo electrónico institucional, redes sociales, página web. Además, se gestionaron productos comunicacionales como diseños y videos tutoriales para informar a la ciudadanía sobre la convocatoria y los requisitos generales referidos en el concurso. La convocatoria se publicó en el diario Expreso el 26 de marzo de 2024, cumpliendo con los requisitos legales establecidos. Además, se llevó a cabo la inducción virtual sobre el manejo de la plataforma tecnológica para los aspirantes al concurso el 28 de marzo de 2024. Finalmente, se publicaron los videos informativos sobre la inducción virtual y el proceso de postulación en la plataforma tecnológica disponibles en el sitio del concurso público. Se concluye en este punto. La Dirección Nacional de Talento Humano, en cumplimiento de las resoluciones 064-2024 y 066-2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura, así como del cronograma aprobado por la Dirección General, ejecutó las actividades correspondientes a la fase de convocatoria del concurso de oposición y méritos, impugnación ciudadana y control social. Hasta aquí el primer informe, señor presidente. Respecto de la fase de postulación, mediante memorando circular CJ-DNTH 2024-507 de 18 de abril de 2024. Bueno, quiero entender que tenemos dos informes, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, tendríamos que discutir este primer informe y entrar a votar por este informe. Creo que es más práctico para poder llevar mejor la sesión. Entonces, bajo este informe, ¿qué tiene que decir usted, señor director nacional de Institución Jurídica, José Luis Peñera, por favor? Este es el informe que usted dio es de convocatoria, ¿no es cierto?, para establecer que... Gracias, señor presidente, señora vocal, buenas tardes, señor director general. En efecto, del informe técnico que ha presentado la Dirección Nacional de Talento Humano, se desprende que la convocatoria se dio de acuerdo a lo que se había planificado, es decir, la convocatoria fue pública y transparente, tanto en medios de difusión masiva como también por redes sociales. Por lo tanto, en la primera parte, que es de la convocatoria, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica no tiene ninguna observación y valida la misma. Perfecto. ¿Qué tiene que decirnos, señor director general, Jaime Canseco, por favor? Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señores directores nacionales. Respecto de la convocatoria, como bien han afirmado y han ratificado las áreas técnicas como la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Jurídica, pues se han cumplido con todo rigor las normas que establece el reglamento para el concurso y en base de ello, pues obviamente no ha existido ninguna novedad respecto de la convocatoria. Hasta aquí la intervención. Perfecto. Entonces, la moción es aprobar el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024 400-453 respecto al informe técnico de la fase de convocatoria contenido en el memorando circular número CJ-DNTH 2024-0507-MC del 18 de abril del 2024. Esa es la moción. ¿Quién me apoya la moción? Yo tengo una consulta, A ver. porque, a ver, este informe tiene por objeto determinar. La convocatoria se cumplió con todo lo que es la fase de convocatoria. Claro, pero y nosotros tenemos que aprobar un informe, es un informe técnico, porque lo que tenemos que aprobar es la resolución en donde definimos ya los que son excluidos después de esta No, claro, es que después viene, primero tenemos que aprobar este informe Por medio de y este informe nos permite hablar la segunda fase, que sería parte de discusión y de declaratoria para que siga viendo la A ver, Pero son dos informes. informes. A ver, suspendamos la segunda.
In progress. Señora secretaria, constante coro para instalar la sesión. Con su autorización, señor presidente, vocal Omer Benavides Benalcázar. Sí. Presente. No. Vocal Solanda Oria Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupandi Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Instalo la sesión, ¿no? La número 047, sesión extraordinaria número 047 del 2024, sesión modalidad presencial del viernes 19 de abril del 2024 a las 17:04. Volvamos a la situación. Entonces, habíamos conocido, no hay, digamos, los informes, ¿hay alguna observación a los informes dados por las áreas técnicas? No, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo aprobamos al informe? Sí. Sí. ¿Estás de acuerdo, Mer? Yolanda? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es decir, los 4 estamos de acuerdo, señora secretaria. Entonces, por lo tanto, estamos aprobando el informe número el número CJENH-SA 2024-475 respecto al informe técnico de la informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-453 respecto al informe técnico de la fase comunicatoria contenida en el memorando circular número CJ-DNTH 2024-055 el 18 de abril de 2024. Pero el Pleno va a dar un despacho como resolución del Pleno. Primero, de conformidad con el artículo 9, numeral 2 y 9 de la resolución 624-2024, que resolvió expedir la codificación del reglamento para el concurso público de oposición y méritos de impugnación y control social para la selección y designación de las y de los jueces y compuestos de la Corte Nacional de Justicia, dispone aprobar el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-453 respecto al informe técnico de la fase de convocatoria contenida en el memorándum circular número CJ-NTH 2024-0507-MC del 18 de abril de 2024. Y 2, disponer a las áreas técnicas respectivas continuar con el proceso correspondiente al amparo de la normativa legal vigente de conformidad a lo previsto en el artículo 17, número 6 de la resolución 064-2024. ¿Estamos de acuerdo? Se procederá así, señor presidente. Perfecto. Y ahora vamos a conocer el segundo informe que tiene que ver con el informe técnico de la base de registro de datos y de carga de documentación. Ese es el segundo informe que vamos a conocer en este momento. Tenga la amabilidad, señora directora nacional, Gloria Salazar, que nos dé el informe sobre ese informe. Con su autorización, señor presidente, señoras y señor vocal, respecto de la postulación, su fase de carga de requisitos. Mediante el memorando circular CJDNTH 2024-507 del 18 de abril de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-475 correspondiente a la subfase de registro de datos y carga de documentación de la fase de postulación del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. En el referido informe se detallan todas las acciones realizadas para la ejecución de las subfases de registro de datos y carga de documentación, entre ellas la primera, configuración del inicio de la subfase en la plataforma CIFUP. La Dirección Nacional de Talento Humano, a través del administrador funcional de la plataforma, en cumplimiento del artículo 35 de las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura 064-2024 y 066-2024,
configuró el inicio de la subfase de registro de datos y carga de documentación del concurso con base en el siguiente detalle. Inicio desde las 0 horas, 1 minuto y 0 segundos del día 5 de abril del 2024 hasta las 23 horas 59 minutos 0 segundos del día 16 de abril del 2024. Sobre los canales de comunicación, la Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación y la Dirección Nacional de TICS, habilitó desde el 1 al 16 de abril del 2024 3 canales oficiales de comunicación directa con la ciudadanía para la atención de consultas, inquietudes y resolución de incidentes de todos aquellos interesados en realizar su postulación en el concurso público. Estos canales fueron el correo electrónico, salas virtuales por Google Meet y línea telefónica de información. A través de estos canales se atendieron un total de 744 consultas. Sobre la postulación, de conformidad con la convocatoria aprobada mediante resolución 066-2024 de 21 de marzo de 2024 y en cumplimiento del cronograma aprobado para el efecto, las postulaciones se recetaron a través de la plataforma tecnológica habilitada desde las 0 horas, 1 minuto y 0 segundos del 5 de abril de 2024 hasta las 23 horas 59 minutos y 0 segundos del 16 de abril del 2024. Del reporte remitido por el administrador funcional de la plataforma tecnológica el 17 de marzo de 2024 se evidencia lo siguiente. Se desprende, señor presidente, 418 aspirantes registraron su interacción en la plataforma. 266 postulantes finalizaron satisfactoriamente la postulación digital. 149 aspirantes no culminaron su postulación digital en la plataforma tecnológica. El artículo 35 de la resolución 064-2024 establece los plazos para postular en la plataforma tecnológica, señalando que se mantendrá habilitada desde las 0 horas, 0 minutos y 0 segundos del primer día previsto para la fase de postulación hasta las 23 horas 59 minutos 0 segundos del último día establecido en el cronograma y convocatorio, enfatizando que no se aceptará ninguna postulación que no haya sido finalizada dentro de los horarios previstos sin ninguna excepcionalidad y en consecuencia no serán considerados postulantes. Del informe incidente de cierre de fase remitido por la Dirección Nacional de TICS mediante memorando circular CJDN-TICS 2024-170 de 17 de abril de 2024, se comunicó que 3 aspirantes materializaron su postulación fuera de la hora definida en el reglamento del concurso, esto es, posterior a las 23 horas 59 minutos 0 segundos, por lo que no son considerados postulantes. Por lo tanto, se concluye lo siguiente. Para el cargo de juez o jueza de la Corte Nacional de Justicia, los postulantes finalizados su postulación son un número de 266. Aspirantes finalizados fuera de tiempo 3. Aspirantes no finalizados 149. Total de aspirantes registrados en la plataforma 418. De los 266 postulantes que finalizaron satisfactoriamente su postulación digital, se desprende lo siguiente. Por especialidad y sexo. Especialidad civil y mercantil, total 50, hombres 32, mujeres 18. Especialidad contencioso administrativo, total 55, hombres 39, mujeres 16. Especialidad contencioso tributario, total 19, hombres 15, mujeres 4. Especialidad familia, total 39, hombres 17, mujeres 22. Especialidad penal, total 103. Hombres 80, mujeres 23. Del total de 266 postulantes, 183 son hombres y 83 son mujeres. Postulación por discapacidad. Se ha registrado un total de 16 postulantes que presentan algún tipo de discapacidad. Postulaciones por rango de edad. De 20 a 29 años, 1. De 30 a 39 años, 58, de 40 a 49 años, 93, de 50 a 59 años, 77, de 60 a 69 años, 30, de 70 a 79 años, 6, de 80 a 89 años, 1. Por todo lo mencionado, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 39
de la resolución 064-2024, se acredita la calidad de postulantes a un total de 266 aspirantes que finalizaron satisfactoriamente su postulación digital en la plataforma tecnológica. Sobre las recomendaciones, señor presidente. A la Dirección General, conocer, validar y remitir al Pleno del Consejo de la Judicatura para conocimiento y aprobación el contenido del presente informe técnico. Al Pleno del Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a lo determinado en el inciso final del artículo 39 de la resolución 064-2024, otorgar la calidad de postulantes a los 266 aspirantes que finalizaron satisfactoriamente su postulación digital en la plataforma tecnológica y que han sido detallados ya en este informe. Al Pleno del Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a lo establecido en el inciso final del artículo 40 de la resolución 064-2024, excluir del proceso a 149 aspirantes que no cumplieron con la postulación digital en la plataforma tecnológica y que están detallados de la misma manera en el informe. Al Pleno del Consejo de la Judicatura, con base a lo determinado en el informe, incidente de cierre emitido por la Dirección Nacional de TICS, disponer la desactivación de la plataforma tecnológica de los 3 aspirantes que materializaron su postulación digital fuera de la hora definida en el reglamento del concurso, esto es, posterior a las 23 horas 59 minutos 0 segundos, detallados en la tabla igual anexa al presente informe, quienes no ostentan la calidad de postulantes conforme lo determina el inciso final del artículo 35 de la resolución 064-2024 y por ende excluirlos del proceso. Al Pleno del Consejo de la Judicatura, con base en el análisis realizado en el presente informe, disponer la apertura de la subfase de verificación de cumplimiento de requisitos dentro de la fase de postulación. Finalmente, al Pleno del Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo determinado en el literal M del artículo 37 de la resolución 064-2024, disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación Social y demás áreas pertinentes, la publicación de los expedientes íntegros de las y los postulantes que se componen de los documentos cargados por los mismos en la plataforma tecnológica del concurso. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico. El informe ¿contienen alguna observación los señores vocales? El señor vocal no tiene. Sorana, ¿tienes alguna observación? No. Perfecto, esta presidencia tampoco tiene observaciones. Por favor, señor director nacional jurídico, José Luis Peñavera, por favor. Gracias, señor presidente, señora, señor vocal, señor director general, autores nacionales. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante el memorando CJDLJ 2024-0661-M de 19 de abril de 2024, expuso lo siguiente. El Pleno del Consejo de la Judicatura, sobre la base de sus atribuciones constitucionales y legales, mediante resolución 064-2024, del 19 de marzo de 2024, resolvió expedir la codificación del reglamento para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El cuerpo colegiado, mediante resolución 066-2024 del 21 de marzo del 2024, resolvió iniciar el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, cuyo artículo 3, respecto al anexo de la publicación del concurso, consta término de apertura y límite de la presentación de la postulación. Las postulaciones se recetarán a través de la plataforma tecnológica que se mantendrá habilitada desde las 0 horas y 1 minuto del Ecuador continental del día 5 de abril del 2024 hasta las 23 horas y 59 minutos del Ecuador continental del día 16 de abril del 2024. Luego de lo cual el sistema de postulación se cerrará automáticamente, impidiéndole al aspirante interactuar en el mismo. En el informe técnico CJD NTH-SA 2024-475 de 18 de abril de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano, en la parte principal concluyó: 1. La Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación, la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones, habilitó del 01 al 16 de abril de 2004 3 canales oficiales de comunicación directa con la ciudadanía
para la atención de consultas, inquietudes y resolución de incidentes en todos aquellos interesados en realizar su postulación en el concurso público. El total de aspirantes registrados en la plataforma tecnológica CIFUR, un total de 149 aspirantes no culminaron su postulación digital en la plataforma tecnológica. Conforme se desprende del informe de incidente de cierre de fase emitido por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones mediante memorando circular CJDN TICS 2024-0170 de 17 de abril de 2024, un total de 3 aspirantes materializaron su postulación fuera de la hora definida en el reglamento del concurso. De conformidad a lo determinado del inciso final del artículo 35 de la resolución 064-2024, los 3 aspirantes que materializaron su postulación digital fuera de la hora definida en el reglamento del concurso, es decir, posterior a las 23:59, no serán considerados como postulantes. Ahora bien, como se puede observar en el informe técnico de la normativa reglamentaria antes denunciada, se infiere que para continuar con las fases del concurso es pertinente realizar la exclusión de los aspirantes en la fase de postulación del concurso público de oposición de méritos, impugnación y control social para la selección y designación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional, de acuerdo a lo manifestado por la Dirección Nacional de Talento Humano. Conclusión. En mérito del análisis precedente y toda vez que el mismo se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, remito el proyecto de resolución para la exclusión de las y los aspirantes en la fase de postulación del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que el Pleno del Consejo de la Judicatura decida y tome en consideración los análisis técnicos para su resolución. Hasta aquí, señor presidente. Se le da la palabra al director general del Consejo de Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señores directores nacionales, cumpliendo el mandato del reglamento para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y obviamente acorde a las competencias que se han establecido en el artículo 10, numeral 17 de este reglamento, se ha procedido a poner y elevar en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura los informes de las fases que han precurrido en este concurso. Para este caso, la Dirección General hace la siguiente conclusión. En cumplimiento de lo que manda el reglamento para el concurso público de oposición y méritos de impugnación y control social, para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y en conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección General aboca conocimiento de los insumos que han sido proporcionados por la Dirección Nacional de Talento Humano, área encargada del presente proceso, así como el criterio jurídico y el proyecto de resolución remitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica respecto a la exclusión de las y los aspirantes en fase de postulación del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Es en mérito de estas observaciones técnicas en la base legal correspondiente y en el análisis realizado por estas áreas y en cumplimiento del numeral 17 del artículo 10 del reglamento del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, aprobado con resolución 064-2024, que la Dirección General recomienda conocer los presentes informes y de conformidad al artículo 9, numeral 9 de la resolución antes mencionada, que se conozca y apruebe los mismos. Así también, la Dirección General recomienda se disponga a las áreas técnicas continuar con el proceso correspondiente al amparo de la normativa legal vigente de conformidad con lo previsto en el artículo 17, numeral 6 de la resolución 064-2024. Para finalizar,
se recomienda también que se disponga a la Dirección Nacional de Talento Humano que de forma coordinada con la Dirección Nacional de Comunicación Social se publique el expediente íntegro que se compone de los documentos cargados en el sistema por parte de los postulantes, conforme la autorización realizada para las y los postulantes en la declaración juramentada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del reglamento para el concurso público de oposición y méritos de impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Perfecto. Una observación por parte de los señores vocales. De mi parte no tengo ninguna observación. Entonces, está claro que estamos excluyendo los 139 que no finalizaron y los 3 que no ingresaron, pero que su ingreso total de la documentación lo hicieron fuera de las 23 horas 59 minutos. Esos son las 152 personas que vamos a excluir en este momento. ¿Está claro? Ese es el número preciso. Es el número perfecto. Entonces, no teniendo tampoco observaciones, vamos a seguir en la sesión. Señora secretaria, en este momento tenemos resolución. A ver, primero vamos a aprobar el informe, ¿no? Vamos a aprobar el informe que fue leído por parte de la directora nacional de Humano. Entonces, propongo que se apruebe el informe número CJETH SA 2024 del 475 respecto al informe técnico de la fase de registro de datos y carga de documentación contenida en el memorando circular número CJ de MTH 2024, raya 507, raya MC, 18 de abril de 2024. Ese es el informe que nos he puesto. ¿Estás de acuerdo? Sí, se lo puede entonces los 4 en forma unánime estamos aprobando el informe. Pero aquí sale un despacho por parte del Pleno. Primero, de conformidad con el artículo 9, numeral 2 y 9 de la resolución del reglamento para el concurso público de oposición, méritos, información y control social para la selección y designación de las y de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Aprobamos el informe técnico número CJ de NPH SA 2024, raya 475, respecto al informe técnico de la fase de registro de datos y carga de documentación contenida en el memorando circular que había sido descrito en la primera parada. Y disponer a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Talento Humano la notificación de los resultados de la fase de postulación. 3. Disponer a las áreas técnicas respectivas continuar con el proceso de correspondiente al amparo de la normativa legal vigente de conformidad a lo previsto en el artículo 17, numeral 6 de la resolución 064, raya 2024. Ese sería el despacho, señoras. Se procederá de acuerdo a su disposición, señor presidente. Perfecto. Después de esto, tendremos que entrar a la resolución que tenemos para realizar en forma formal y a la exclusión de los postulantes que no finalizaron su fase de postulación y que se continúe con la verificación. Vamos a dar lectura a la resolución, al proyecto de resolución que tiene está publicada en la novela de ver el artículo único, pero como tenemos un listado de 152, creo yo que estos nombres no son necesarios. ¿Por qué? Porque estos van a ser, desde mi punto de vista, publicados en las áreas. Primero va a ser parte de la resolución y
y segundo va a ser publicado mediante los medios oficiales del Consejo Local. Entonces, si es innecesario dar los nombres. Entonces, lo único que quisiera que vean la parte de los textos del artículo único, las discusiones generales y las discusiones finales. Por favor, señor. Con su autorización, señor presidente. Artículo único. Excluir a 152 aspirantes en la fase de postulación del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de acuerdo a lo manifestado por la Dirección Nacional de Talento Humano en el memorando circular número CJ-DNTH-2024-0507-MC, que contiene el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-475, ambos del 18 de abril de 2024 y de conformidad con el siguiente detalle. Perfecto. Entonces, ahí está el listado, ¿no? Listado de los nombres, tanto de la cédula como los nombres y la categoría de no finalizado. Y en el último, los tres últimos, en cambio, dice que cuál es la categoría finalizada fue el número de tiempo. Entonces, ahí están 150, 151 y 152 son los tres últimos nombres que estamos excluyendo por haber finalizado fuera del tiempo. La disposición general, por favor. Disposiciones generales. Primera, disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano la apertura de las fases de verificación de cumplimiento de requisitos de la fase de postulación de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la resolución 064-2024 de 19 de marzo de 2024. Segunda, de conformidad con la determinada en el artículo 37, letra M, de la resolución 064-2024 del 19 de marzo de 2024, disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación Social y demás áreas pertinentes, la publicación de los expedientes íntegros de las y los postulantes que superaron la fase de postulación, los cuales se componen de los documentos cargados por los mismos en la plataforma tecnológica del presente concurso. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de la Dirección Nacional de Talento Humano, Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura. Segunda, la presente resolución entrará en vigencia de manera inmediata a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Comuníquese, publíquese y cúmplase. Hasta aquí el texto, señor presidente. Perfecto. ¿Tienen alguna observación al texto de la Señor presidente, por favor, únicamente poner en su consideración incluir una disposición general en la cual se disponga a la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano la notificación de los resultados de la subfase de postulación. Este es el registro de datos y carga de información. Claro. Sí, para que... Sí. Porque en el informe están recomendando eso, pero no está expresado. Exacto, nada más. En este momento le paso el texto a la señora secretaria. Por favor, las áreas técnicas tengan la amabilidad de convalidar en este momento los informes y las resoluciones para que la Secretaría proceda a la notificación de forma inmediata de terminar la sesión. ¿Está de acuerdo? ¿Algún dato que hay que cambiar, convalidar, señora directora nacional? Jocelyn, director nacional. Ahí está listo, ya está en la secretaría para que le proyecten y estén de acuerdo. Exactamente. Yo tengo una consulta, ver. presidente.
La disposición general segunda dice de conformidad con lo determinado en el artículo 37 letra M de la resolución 64 de 19 de marzo, dispone a talento humano que en coordinación con comunicación y otras áreas pertinentes, la publicación de los expedientes íntegros de las y los postulantes que superaron la fase de postulación, los cuales se componen de los documentos cargados por los mismos en la plataforma tecnológica del presente concurso, como es de conocimiento de usted, presidente, y de los señores vocales. Este ha sido un tema que yo tenía una preocupación respecto del momento en que se tiene que hacer esta publicación, porque la publicación de los expedientes implica cumplir con el principio de publicidad y de transparencia, que creo nos debe caracterizar en este proceso y que nos estamos esforzando para ello. Por lo tanto, lo que yo preguntaría a las áreas involucradas, cómo va a suceder que nos expliquen este acto una vez que aprobemos la resolución y en qué tiempo la ciudadanía ya puede mirar los expedientes en la página web y dónde está el link. Perfecto. A ver, lo de TICS. A ver, pero a ver, ¿cómo procede más o menos lo que me han explicado? Es que van a tener que descargar las carpetas, la talento humano. Eso más o menos nos llevará mañana, ¿no? Sí. Bien. Un día, a ver, dale, por favor. Señor presidente, señor vocal, con su autorización, la Dirección Nacional de Talento Humano ahorita está siguiendo la sesión. Desde este momento ya enviamos, en cuanto se aprueba la resolución, estamos enviando el memorando a la dirección de TICS para que nos ayude con un aplicativo que nos permita bajar en masa, descargar en masa los documentos. Sin embargo, ya está el equipo de talento humano conformado, están trabajando ahorita ellos ya con las instrucciones. Nosotros requerimos el apoyo de TICS, puesto que teníamos previsto como talento humano bajar de uno en uno los documentos. Ayer conversamos con Belfort y él nos ofreció que nos iba a apoyar para hacer descargas masivas. Nosotros tenemos previsto tener máximo hasta el día de mañana en la tarde ya toda la descarga, todo el equipo está trabajando en eso ahorita, a partir de este momento. Entonces, entendería que el domingo o el lunes a más tardar ya estarían. Es decir, a ver, de acuerdo a la cuestión tecnológica, quién sabe también mañana de noche, pero es por cuestiones tecnológicas. En ese sentido, entonces, si hasta el día de mañana se tiene la descarga, la pregunta es ¿dónde se los va a cargar para que sean públicos? Esa coordinación la haríamos con la coordinación. Entendemos que dentro del micrositio que tenemos sería, pero para la ejecución nosotros tenemos que entregarle a comunicación para que ellos sean quienes alojen la información. Entiendo que debe ser en el micrositio que tiene el concurso. Yo solicitaría que nos haga esa precisión la directora de comunicación, si está a su cargo. Va a ver, señora directora nacional de comunicación, por favor. Señoras y señores, sí, puede estar colocado en la página web dentro del ejecutivo que ya ha sido debido para la información de este cargo. Sin embargo, sí es necesario solicitar tanto a TICS como a la Dirección Nacional de Talento Humano que se nos recibe un solo de ellos, a través del cual se pueda tener esa descarga de información completa a la que se ha hecho referencia, con nombres y los expedientes que están siendo solicitados para que sean expuestos a través de la página web. Esta sería, digamos, nuestra petición. En el momento que se hizo el informe. Tengo un comentario al respecto. Como vemos, hay unos detalles que todavía es entendible que en el pasado la institución no preveía este tipo de cosas, ¿no? Primero, en principio, debería ser, ojalá, mientras más automático resulte la publicación, creo que es uno de los mejores ejercicios que pudiéramos hacer. Y entonces, de las respuestas que nos dan las áreas técnicas, todavía nos dicen creería, vería, no está definido. Lo que yo pido, presidente, es que pongamos una fecha para que estén publicados. Si nos está diciendo talento humano el día de mañana en la tarde, pues que no pase el día de mañana, máximo el día domingo, para que ya ubiquen el micrositio en el cual se publique. Lunes ya es demasiado, ¿no? Yo voy a exigir eso en todo el proceso del concurso, que los
hechos que tienen que publicarse se publiquen lo más pronto posible, porque eso se traduce en transparencia y en aplicación del principio de publicidad, y que se prevea con la anterioridad necesaria para que no tengamos que estar haciendo esas puntualizaciones aquí, que sirva esta experiencia para tomar en cuenta en los futuros hechos, El problema es que justamente ante la preocupación de todos los vocales, en especial tuya, se hizo una reunión con el director nacional de TICS. Si nosotros comenzábamos a bajar uno por uno el documento, se convertía por lo menos en 2 o 3 días. Bajar toda la documentación. Sería fácil. Parece que a veces no vimos las cosas. Por eso la preocupación fue ayer de reunirnos con el director nacional, el director general, hemos llegado a una coordinación entre las direcciones para que la descarga, imagínate, de lo que nos podía llevar 3 o 4 días, se la haga en un día. Entonces, eso es optimización de tiempo. Y después, justamente, es encontrar, por eso, término, debería o no debería, o que posiblemente es el futuro o potencial, lo que nosotros vamos viendo es que sí hay el interés de que se publique. Yo no creo que la crítica tuvo de ser en ese sentido de desconfiar de los constitucionales, pero lo que en ese sentido la Dirección Nacional está sensibilizándose para justamente hacer esta cosa. Si tú dices que vienes es muy tarde, yo no creo. ¿Por qué? Porque bajo todos los aspectos tecnológicos de creación, etcétera, creo que estamos dentro del rango normal de crear ciertas circunstancias para hacer más célebre, ¿no? En ese sentido de que el consejo siempre va a ser transparente. Entonces, yo pensaría que si es domingo o lunes, está viendo las perspectivas. Voy a dar respuesta, ¿no? A la reflexión hecha en este momento. Mira, esta insistencia que yo he hecho de que hagamos la publicación, porque inicialmente se preveía que iba a ser mucho después, lo que nos ayuda es a mejorar los procesos, ¿no es cierto? Entonces, ahorita estamos viendo las debilidades, pero hay que irlos superando, porque se trata de que este concurso, en sus diversas etapas y las otras actuaciones que hagamos, nos permitan dar la respuesta lo más pronto. Si no hubiese habido las observaciones oportunamente, ahorita recién estaríamos pensando en aquello. Entonces, ya han habido acciones en buena hora de la Dirección General, de TICS, de las otras áreas con el objeto de ver cómo se resuelve esto. Y yo tengo claro, ¿no?, que los temas tecnológicos a veces no se pueden hacer de manera automática porque no tenemos sistemas que estén diseñados de esa manera. Lo ideal sería que muchas de las actividades sean incluso lo más, no digo en tiempo real porque es bastante complicado, pero lo más cercano al tiempo real. Y también nos sirve este proceso como para ir mirando justamente los ajustes que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que más bien el hecho de haber lo dicho con anterioridad, que ya se hayan preocupado, da cuenta de que estamos implementando nuevos mecanismos dentro del Consejo de la Judicatura y eso le hace bien al Pleno y a toda la entidad, así que no es una crítica negativa, más bien es constructiva por un principio básico, ¿no? Claro, y además nosotros ya preveímos de la norma general justamente eso, de la publicidad de toda la documentación. Entonces, nosotros nos anticipamos en la norma, la aprobación del reglamento, para llegar a esa publicidad permanente de todas las documentaciones que son productos del concurso. Sí, el pleno está preocupado. Entonces, yo no creo que ante esta circunstancia pequeña que estamos teniendo aquí, creo que estamos dentro del plano de la normalidad. A ver, señor director general. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal. Hemos conversado ya con el director de tecnologías, Belfor Medina. Hemos dialogado ya con él, todo está estructurado, hay un equipo que está trabajando en el tema de la información para publicar. Pero obviamente se demorará un poco de tiempo porque no es automático, como bien dice
Pero La vocal también hay que Solano. tomar, Jaime, es que hay que aprobar esto. Sí, pero La primero Secretaría es tiene este. que verificar, Exacto. claro, Primero y de es la ahí comienza aprobación. el proceso Ajá. de bajar. Primero es la aprobación, salimos de esta aprobación, notifica Secretaría General e inmediatamente ellos se tomarán cuando más un día, mañana, en el peor de los casos, el domingo está la información pública ya conforme habíamos acordado en la sesión o en la reunión anterior. Perfecto, entonces, no teniendo ya, creo que Sí, lo que pasa es que la publicidad es algo importantísimo en un concurso de merecimientos y oposición. Eso no es nada, ¿no? Que es un asunto de carácter constitucional y supranacional. Pero no podemos ir de manera desordenada, ni tampoco apurada. Hoy aprobamos la resolución, TICS y los áreas correspondientes están trabajando, y cuando tengan listo, yo creo que si ya tengo listo ese momento, lo van a subir. Tenemos que confiar en las áreas técnicas para que la cumplan, acaben su trabajo. Entonces yo creo que vamos por buen camino y lo que han hecho, adelantarse, como dice el señor director general, adelantarse a este propósito, creo que eso nos transparenta más en este concurso de emergencia posee. Solo eso. gracias. Entonces, ya no teniendo nada, acabando el debate, lo que tenemos que entrar es al título, por favor. Señor presidente, se incluyó una disposición general. Para leer esa, por favor, señor. Disposición general tercera. Disponer a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Talento Humano la notificación de los resultados de la subfase de registro de datos y carga de la información. Perfecto. Información en las bases de la plataforma tecnológica. Solo de información, hasta ahí. Hasta ahí nomás, Sí, la perfecto. subfase. Entonces, vamos al título, por favor. Título. Exclusión de las y los aspirantes en la fase de postulación del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Ahí el título, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al título, por favor? Con el artículo que pusieron no cambia el título. Ese es el asunto de la subfase. No. Con lo que agregó. A ver, exclusión de la, Estamos viendo otra cosa. de la fase de postulación. Fase. No pase. Aspirantes de la subfase de postulación. ¿Fase o subfase? La presentación es fácil. Es fase. Fase. La postulación. Claro. Fácil. Sí, eso, sí. Las subfases están dentro. La fase está dentro de la postulación. Trabajo dentro de la postulación, esa es la subfase. La fase es una subfase dentro de la Claro, fase. todo lo que se es convocatorios. Fase de postulación. Subfase, la fase de postulación. Ya. Entonces, ¿qué había fase? El capítulo 7. Es fase. Capítulo 7. Es fase. Fase de postulación. Sí, pero entonces abajo es el cambio. En la disposición Abajo, general. Se le agregó. Fácil. En la dentro de la fase, sí. Ahí sí. Bájele para ver. La tercera. De la fase. ¿La fase o subfase? Es que la fase, ¿no? El registro de datos y carga de información es subfase. La postulación es fase. Registro de datos. Bien, Por eso está bien. Bien está. El subfase mismo. Sí. El registro de datos y carga de información es subfase. La postulación es la fase. Ya. Bien. Ahí está bien. Ah, no termino. Dentro de la fase podría ser. Dentro de la fase de postulación. Y subfase. Se dice exclusión de las y los aspirantes dentro de la fase de postulación. Dentro. Sí, no en la fase, dentro de la fase, ¿no? Ahí ya. Por las subfases que existen. Es. Ahí sí. Correcto, ahí queda bien. Ahí está. Es
de las subfases. ¿La fase o su fase? Fase. Dentro de la fase. Toda la fase es la composición. Sí, pero estoy hablando de la exclusión de las y los aspirantes dentro de la subfase de registro y carga de documentos, de registro de datos y de carga de documentos. Dentro de la subfase de registro de datos y carga de documentación de la fase de postulación. Así, pues ahí precisamos que es la subfase dentro de la fase. De la fase. ¿Ya? Sí, quedaría entonces. Sí, ahí es. Ahí es. Fase de registro de No, aspirantes de la subfase. Sí. De la y fase. los aspirantes dentro de la De la fase. Y dentro de la subfase de registro de carga de documentación. De la fase. Exactamente. Ahí sí. De la fase. de la Ahí está. De la fase de postulación del concurso público. Ahí está. Ya. Sí, es así. ¿O de acuerdo con el Más que lo malo. A ver, léale nuevamente. Con su autorización, señor presidente. Exclusión de las y los aspirantes dentro de la subfase de registro de datos y carga de información de la fase de postulación del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de los jueces de la de la Corte Nacional de Sí, queda mejor. en la fase, En la fase. no de la fase. No de. Ahí En va. la fase. Ahí sí. En la Más claro, en la fase. Ahí Ahí está. Perfecto. Dale nuevamente el título. Con su autorización, señor presidente. Título: Exclusión de las y los aspirantes dentro de la subfase de registro de datos y carga de información en la fase de postulación del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Ahí está. Perfecto. Estamos de acuerdo entonces con el título, el articulado. Entonces, elevo a moción que se apruebe esta resolución de exclusión de las aspirantes de las y los aspirantes dentro de la subfase del registro de datos y carga de información en la fase de postulación del concurso público de oposición de méritos y para la selección y designación de las dos jueces de la Corte Nacional. Elevo a moción. apoyo la moción. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar el resultado. Con su autorización, señor presidente. Vocal Merve Navides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Hoy Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupán y Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la exclusión de las y los aspirantes dentro de la subfase de registro de datos y carga de información en la fase de postulación del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Perfecto. Agotado este punto, el siguiente punto, señora secretaria. Bueno, estamos ya avanzando poquito a poquito en el concurso. Buenas tardes. Esto es muy bueno porque entramos a la fase más delicada que es mérito de educación. La próxima sesión sería ya Requisitos. conocer el informe de los De los requisitos. De los expertos. Se prepara Bueno, vamos en eso. Bueno, solamente estoy pensando en vamos al siguiente punto, por favor.
Con su autorización, señor presidente. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Dirección Nacional de Control Disciplinario, Conocimiento y Resolución del Expediente Disciplinario. Tenemos en la sala presente a la Directora Nacional de Control Gracias, Disciplinario. señora directora. Gracias. Gracias, presidente, señor No, es que me retrasé. Ahorita llegan. Sí, vamos. Miren, estoy atrás de mis que necesitan tecnología, sí, sí. Listo, tú llevas el esto. Vamos, chao. Presidente, ¿cómo tolera? Señor presidente, conocimiento y resolución del expediente disciplinario. Mod de que A-CO232-SNCD-2024-KM prescribe el domingo 21 de abril de 2024. Señor presidente, por la premura de este expediente no se realizó el sorteo para la asignación del segundo lugar. Perfecto, entonces se le da la palabra a la señora directora Saquiste para que nos dé los hechos, el análisis jurídico y la conclusión. Gracias, señor presidente. El sumariado en este caso es el abogado Julián Camilo Restrepo Restrepo, secretario de la Unidad Judicial Penal Norte, número 2, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. La resolución emitida por el director general declaró al sumariado responsable de la infracción contenida en el artículo 108, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial e impuso la sanción de suspensión de su cargo por 30 días plazo. Dentro de la imputación se le atribuye al abogado Julián Camilo Restrepo Restrepo por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Penal Norte número 2, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 108, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial por la pérdida del proceso judicial de daños materiales número 09286-2019-00866. Esta resolución fue impugnada por el sumariado y advierte dentro de su escrito de impugnación o el recurso presentado que no habría sido notificado durante la investigación, que la investigación ha tenido una demora significativa y que él estuviera encargado solamente un día como secretario. Del análisis a los documentos que se encuentran dentro del expediente se observó lo siguiente, que el 19 de junio del 2019 fue entregado por parte de archivo a la abogada Andrea Unamuno el proceso número 09286-2019-00866 para la correspondiente diligencia de audiencia. En virtud de un permiso solicitado por la abogada Andrea Unamuno, secretaria titular, mediante correo electrónico de 25 de junio del 2019 a las 8:21, se solicita que se confiera una acción de personal al abogado Julián Camilo Restrepo Restrepo, ayudante judicial, a fin de que se le encargue la Secretaría los días 25 y 26 de junio del 2019. No obstante, el 26 de junio del 2019, mediante correo electrónico, se indicó que el encargo sería solo para el 25 de junio del 2019, más no para el 26 de junio del 2019, y se efectuó el reemplazo temporal de funciones del secretario de la Unidad Judicial Penal Norte número 2 a favor del abogado Julián Camilo Restrepo para el 25 de junio de ese año. Es así que en dicha fecha se emite una providencia en la cual se indica que la hora de la audiencia de formulación de cargos que fuera convocada para el 26 de junio del 2019 a las 9 horas sería modificada para ese mismo día a las 14:35. Y conforme se desprende del memorando número de P09 UP TICS 2023-0077M de 6 de marzo del 2023, firmado ya por el ingeniero Fernando Patricio Sánchez Puley, coordinador de TICS de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, el usuario que terminó la actividad ya de la providencia y posteriormente realiza la notificación es el abogado Julián Camilo Restrepo Restrepo,
en su calidad de secretario encargado de la Unidad Judicial Penal Norte número 2 de Guayaquil. Concluyendo que, a fin de realizar dicha notificación, el servidor judicial tuvo a su cargo el proceso físico, a fin de incorporar además la aludida providencia y previo a su notificación, también como su deber, la revisión de los correos electrónicos y casillas judiciales señaladas por los sujetos procesales para proceder con dicha actuación. Sin embargo, a partir de dicha convocatoria y de la emisión de la referida providencia, así como de su suscripción y notificación, no figura actividad posterior por parte del juez o el secretario responsables del proceso judicial, debiendo indicar además que la causa no fue ubicada. Es decir, la última actividad procesal dentro de dicho expediente judicial fue la notificación realizada por el servidor judicial sumariado, el abogado Julián Camilo Restrepo Restrepo, de la providencia de 25 de junio del 2019, sin que obre algún documento que demuestre que el mencionado servidor hubiera entregado el expediente a la secretaría o a la secretaria, en este caso titular, o a otro servidor a fin de que la causa pueda proseguir su trámite normal. Más aún cuando se considera además que al día siguiente se realizaba la audiencia de formulación de cargos a las 14:35. Sin embargo, de la revisión correspondiente, dicha diligencia tampoco se habría realizado. Por su parte, el servidor sumariado indica que sus funciones como secretario dentro de la referida causa únicamente se realizaron el 25 de junio del 2019 y que por lo tanto su responsabilidad es como ayudante judicial, por lo que es injusto que por un solo día se lo sancione por el cargo que no ostenta ni percibe remuneración extra alguna, y también señala sin tener certeza de que haya sido él quien perdió el expediente jurisdiccional. En este contexto, es pertinente indicar que si bien el servidor sumariado estuvo encargado de la Secretaría un día, esto es el 25 de junio del 2019, de acuerdo con los elementos probatorios expuestos y del análisis ya efectuado que consta en el proyecto respectivo también, es importante indicar que en esta fecha se realizó la última actividad, en este caso las dos últimas actividades procesales, específicamente la terminación de la providencia en el sistema, así como la notificación efectuada por el sumariado de la providencia en referencia. Dicha providencia se refería al cambio de hora que debía realizarse para efectos de la audiencia del 26 de junio del 2019. Y se verificó también que el expediente estuvo a cargo del mencionado servidor el día ya referido, y que dicho servidor sumariado debió cumplir con el protocolo genérico de manejo documental y archivístico para la judicatura a nivel nacional, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Este protocolo establece que la solicitud de causas se debe realizar mediante el registro de salida e ingreso de causas. Esto es un formulario denominado F01, que debía ser firmado por el servidor judicial solicitante, a fin de que exista un registro del movimiento del proceso, en este caso de la causa que fue extraviada. En el caso ya referido, no existe documento alguno mediante el cual se evidencie que el servidor haya cumplido con este protocolo en virtud ya del encargo recibido como secretario y de las actividades que debió cumplir y que de hecho cumplió, de la revisión y de las pruebas que se encuentran dentro del proceso. Por tanto, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda lo siguiente: negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Julián Camilo Restrepo Restrepo por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Penal Norte número 2, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, por haberse demostrado su responsabilidad en la pérdida del proceso número 092-86-2019-00866, lo que causó un daño grave al expediente bajo su custodia. Además, recomienda ratificar la resolución sancionatoria expedida el 15 de abril del 2024 por el doctor Olger Jaime Canseco Guerrero, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se declaró responsable al abogado Julián Camilo Restrepo Restrepo de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 3 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, y se le impuso la sanción de 30 días plazo sin goce de remuneración. Además, se recomienda también disponer el inicio de una investigación conforme lo señalado en el último párrafo del numeral 8 de la resolución expedida el 15 de abril del 2024 por la Dirección General del Consejo de la Judicatura,
por la presunta inactividad en la causa número 09286-2019-00866, que impidió la reposición y ocasionó además que prescriba la acción penal. Así también se recomienda remitir copias certificadas de la resolución que se emita, de ser acogidas las recomendaciones y del expediente disciplinario a la Fiscalía General del Estado a fin de que se realice una investigación respecto de la pérdida del proceso número 09286-2019-00866. Y se recomienda también se disponga a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación por el presunto retardo en la apertura de la investigación número 09001-2021-0646. Y hasta aquí mi exposición, señor presidente. Perfecto. Permite, señor presidente. Señora subsecretaria subdirectora, perdón, de control disciplinario, a mí me queda una duda. En la exposición realizada por usted dice que no se realizó la audiencia a las 9 de la mañana. En realidad no se realizó la audiencia a esa hora. El día 25, el sumariado notificó el cambio de hora. Sin embargo, el momento en el que el agente fiscal concurrió, él hizo notar que el agente fiscal señaló que la secretaria de la unidad el día 26 de junio, fecha de la convocatoria de la audiencia, ella le notificó ese día que se habría cambiado la hora de la audiencia. Y la verdad, a mí me queda la duda de que efectivamente para que ella haga esa aclaración, cierto es que no es documental, es una declaración del agente fiscal. Así me gustaría que se aclare porque se está mencionando que la decisión que se toma es en base a documentos, pero existe la declaración del agente fiscal que señala que la secretaria el día 26 le hizo conocer que la convocatoria fue cambiada. Entonces, si ella hizo conocer el día 26 es porque el 26 ella ya lo tenía. El 25, el sumariado hizo la notificación, pero el 26 ella hizo saber que se había cambiado la hora. Si es posible, me aclare eso para tener una certeza del expediente físico. ¿Cómo es lo que se tramita un juicio penal? Pues, la verdad es que yo voy a estar en total desacuerdo con esto, total, ¿no? ¿Por qué? Se dice que hay un expediente en la fiscalía, se iniciado por un delito, y el señor tenía investigación previa, y le pidió al juez de la causa, al juez competente, que señale el día y hora para formular cargos. Entonces, ¿qué hay en el expediente? Un oficio que envía el fiscal, le dice, señor juez, haga el favor, señor día y hora para que se lleve a cabo esta audiencia de formulación de cargos. El juez lo que hace es que se señala para el día 25, para el 26 a las 9 horas. Entonces, son 2 horas, no es nada. ¿Quién lleva el expediente cuando va a formular cargos? Es el fiscal. Voy llevando todo el expediente en la función judicial, no hay nada, solo la petición del fiscal y el señalamiento de día y hora. Eso podía bajar el juez al otro día y decir, hago la reposición, aquí está el señalamiento de día y hora, y además de eso, la providencia que cambiaron la hora sí estaba ahí, la tenían a mano. Entonces, no es que han perdido el expediente, no asoma el expediente, y lo más grave que se dice, ¿no? Vea, por culpa de ese juez que no ha movido el juicio, se ha dado la prescripción de la acción. Vea, yo soy el fiscal. Entonces, ¿qué digo? Señor juez, al otro día, haga el favor, si no se llevó a cabo la lista de recomendación de cargos, haga el favor, señor nuevo día y hora. El único que puede pedir que señale día y hora para que se movilice ese proceso es el fiscal. El juez no tiene nada que hacer. Entonces puede decir, vean, yo no tramité nada del proceso desde el 2019 hasta el 2023 o 21, lo que sea. Eso no es cierto. Entonces necesitamos, en definitiva, que exista una fundamentación real de lo que pasa. Ese señor estuvo encargado efectivamente un día y le entregaron con el formulario que es el protocolo para
para que reciba el proceso. En ese día no le entregaron, entonces él no recibió oficialmente ese proceso que era de unas 2 o 3 hojas, ¿no? Que lo podían reponer al otro día. ¿De quién fue la negligencia aquí para la prescripción? Del fiscal. El fiscal se guardó 3 años y al final dijo, bueno, señor juez, declare la prescripción. ¿Por qué no pidió el señalamiento de día y hora después de una semana, después de un año, después de 2 años, antes que prescriba? El responsable de la prescripción se llama fiscal. No se llama juez, no se llama en este caso por culpa del secretario. Entonces yo creo que hay que fundamentar bien eso, pero yo aquí no veo ningún tipo de responsabilidad en contra del señor secretario, que fue encargado. Señora directora, señora subdirectora, por favor. Bien, 3 precisiones importantes. La primera, no se está observando la conducta, en este caso del fiscal, no se ha hecho observaciones a la conducta del fiscal, precisamente por eso se hace una recomendación al final respecto de esta particularidad que existe sobre el tema de la prescripción y todo lo demás para remitir copias a la fiscalía. Hay una consecuencia gravosa respecto de este expediente en realidad, porque aún la audiencia, justamente la inquietud de la doctora, aún la audiencia que estaba señalada en este caso para el 26 de junio del 2019, no se realiza y no existe evidencia de que se haya realizado o de que se haya acudido a la diligencia, no existen documentos, ya incluso en el SATE, por ejemplo, no existe evidencia de que esa diligencia de audiencia se haya efectuado. Hubo la convocatoria, sí, y existe otra providencia que se emite y se notifica para convocar a dicha diligencia. Y esa providencia es elaborada en este caso por el juzgador, es terminada por el secretario y es efectuada la notificación también por el secretario. En este caso por el secretario ya encargado, que este encargo fue del 25 de junio del 2019. Ahora bien, la conducta que se está observando desde provincia es específicamente de la actuación del secretario. Y en efecto, en virtud de la inobservancia a su deber con la debida diligencia que debe manejar este tipo de procesos, porque así tenga 2 hojas o 3 hojas del expediente, es un expediente judicial. Entonces, ese expediente tiene una obligación de actuación y un expediente tiene que ser cuidado, ya sea por la persona que esté encargado 1 día, 2 días o 3 o lo que fuere. Además, dentro del manual o del protocolo, en este caso, se establece una suerte de indicaciones o lineamientos para los secretarios para que puedan manejar este tipo de expedientes. En la contestación del secretario encargado, en este caso, de 1 día, en efecto, fue que sí recibió y que también le entregó a la secretaria. Esa es su contestación. Él dice, yo recibí, en función de eso actué, en función de eso notifiqué, pero lo hice solo por 1 día. Ahora bien, la certeza, en este caso, de si en efecto recibió el expediente o no recibió el expediente la secretaria titular que ya actúa al día siguiente o debía actuar al día siguiente, esa en efecto no se la tiene, porque no existe un formulario, ¿sí? No existe un formulario físico de que el secretario encargado el 25 de junio del 2019 le haya entregado a la secretaria titular el 26 de junio del 2019 el expediente. Lo que sí existe es la certeza de la pérdida de ese expediente, por pequeño que fuere, existe la certeza de esa pérdida porque no existe ya ese expediente, existe también la certeza de la actuación del secretario y eso es lo que se analiza en función del informe remitido desde provincia, en función de la resolución ya emitida de la Dirección General. En la apelación, lo que dice el recurrente es que lamentablemente, si bien no cuenta con un documento que demuestre que él entregó el expediente a la secretaria titular, él solo hizo aquellas actuaciones que constan ya de notificación y del cierre, en este caso de la providencia elaborada por el juzgador. Ahora bien, las actuaciones del fiscal o lo que debía hacer el fiscal, eso tendrá que ser observado de una forma distinta porque no está dentro del expediente ni se analiza tampoco la diligencia o la conducta del fiscal como tal. Entonces,
dentro del procedimiento como tal, lamentablemente tampoco es que presenta el sumariado, no presenta ningún argumento de descargo, ni respecto del protocolo, ni respecto del formulario. Él se limita a atacar el procedimiento, él habla sobre el derecho a la defensa, por ejemplo. Se verificó que dentro del procedimiento de la investigación, él tuvo derecho a la defensa, él tenía que haber aportado también. Hubo una investigación en provincia y de la investigación lo que se recabó fue el informe de TICS para verificar la trazabilidad del expediente y quién tenía el expediente en este caso. Esa fecha, ¿cuándo fue entregada por parte de la Secretaría Titular al secretario? El 25 de junio, él recibe los expedientes. El fiscal dice que presentó un escrito el 26 de junio. Hay evidencia de la presentación de los escritos en el SAlle, pero no hay evidencia de despacho alguno. No se tiene ningún registro de despacho. Estaba encargada ya la secretaria titular el 26. ¿Hay algún dato que la secretaria manifiesta que un fiscal que No, lo que se tiene del diferimiento es la providencia del día anterior. El día anterior se emite la providencia cambiando la hora y es precisamente esa providencia a la que el secretario encargado le da determinado. Claro, entenderíamos que la secretaria retornó físicamente. Esa es una presunción, de eso no existe certeza, porque la diligencia no se lleva a cabo. Pero ¿por qué no se trajo de la página? Sí, eso no es la que... No existe actuación de la secretaria. Precisamente revisamos, pero no existe actuación de la secretaria. Lo que existe es un registro de ingreso de escrito, que es diferente. Es cuando yo voy a ventanilla e ingreso, pero no para yo confirmar que la secretaria hubiera tenido, por ejemplo, el proceso, si hubiera habido alguna actuación de la secretaria, es totalmente diferente. Eso no está. Pero claro, lo que entiendo es que no hay constancia, bueno, hay constancia que se escuchó y lo que ustedes no sabemos si entregaron o entregaron a la secretaria físicamente. Es decir, lo que yo trato de concluir es, tengo dos alternativas. Una alternativa es decir, la que tú propones es que efectivamente, ¿no? Efectivamente existe la entrega material del expediente a ese secretario y el despacha. Es un hecho y por eso despacha y él ratifica que tenía el expediente. El otro hecho que es el día siguiente que presentaron el escrito y efectivamente la secretaria indica, sí, ese es otro elemento alternativo, ¿cierto? Y el día siguiente no tengo ningún documento que compruebe que ella recibió. El ingreso del escrito. Pero claro, no sabemos... Solo los escritos ingresados. Claro, pero ahí, por ejemplo, pensemos que la secretaria le pudo dar a ver si tenía todo el escrito. No existe esa ley. Pero ahí digo yo, la negligencia de la secretaria titular pudo haber dicho, no tengo el escrito. Por eso se dispone también el inicio de una investigación. Entonces ahí vamos a pensar, si tengo dos alternativas, ¿cierto? La única es que tengo un hecho concreto. Con una cuestión de que me entregaron y que despacha, ¿no? Pero tengo el día siguiente de que existe un escrito y efectivamente tampoco tengo constancia que la secretaria es un comentario que el fiscal dice sí, hoy, digamos, me indicó que es decir, ¿en qué pasa? Tengo dos alternativas que me pueden llevar a la luna. ¿Puedo llegar a la luna? ¿Qué crees? Yo creo que sí. Y la duda favorece aquí. Lo que nosotros analizamos, señor presidente, y que a mí me parece que es bastante delicado y que no ocurre solamente con este caso, sino en varios casos adicionales, que son respecto del manejo de expedientes, es que hay una falta de debida diligencia en cuanto al manejo de los procesos en general, y en este caso específico también se verifica. Es decir, si es que se hubiera observado, por ejemplo, tanto de la secretaria en este caso, cuanto del mismo secretario,
no hubiera ocurrido. Entonces, sí hay un incumplimiento, hay una falta de su deber como funcionario. La sanción de 30 días que es muy excesiva. Es que podríamos hacer una proporcionalidad más bien. Es que realmente es gravísima. Bueno, O sea, no es gravísimo, es grave. Que si hubiese perdido, yo soy el fiscal, les dejo los 3 cuerpos que yo tenía para que me resuelva, ahí sí era gravísimo, se da cuenta de perder, ¿cómo repongo todo tanto? Acá no era nada, solo sacaba del sistema y al otro día tenían las 2 hojas que eran. Y el fiscal tenía que accionar para que siga el proceso. Nada más. Entonces, ¿dónde están? No hay ningún perjuicio, nada. Pero usted dice, es que eran 2 hojas. Pero cuando son solo 2 hojas o 3 hojas, nosotros hemos trabajado en juzgados, en tribunales. Se mete en otro expediente, así no le encuentro día y noche. Después de tanto tiempo se aparece. Pero eso era el asunto de reponer. es como el caso de la subdirección. A ver, Pero no hay certeza, no, además de eso, no hay certeza que haya recibido todo el formulario que en manos de él se haya desaparecido. A ver, solo. El artículo 108 dice infracciones graves a la servidora o el servidor de la función judicial que se le impondrá la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de hasta 30 días. Podría modularse la sanción, ¿no? A ver, vamos, A ver. concretemos. A ver. La subdirección ha dado una moción. ¿Sí? La moción es de rechazar la operación, mantener la sanción de hecho. Es la moción. ¿Quién acoge esa moción, por favor? Para entrar a la votación. A ver, yo podría coger esa moción, pero la sanción no me parece que es excesiva. Y creería que la sanción podría ser unos 10 días. Creo yo que sí sería acoger la moción. Entonces, a ver, yo mociono eso. ¿Quién me apoya? Apoyo. Perfecto. Entonces entramos a votación. ¿Sí? Entramos a votación. ¿Cuál es la votación, señora secretaria? Tenga la amabilidad de acoger la votación y proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente. Vocal, Benavides de la Casa. En contra, tomando en cuenta que no hay certeza en el presente caso, ni siquiera hay convencimiento para las personas que vamos Perfecto. a hacer resolución. Voto negativo. Perfecto. Segundo. En contra. Vocal Solanda Hoy Estelar. A mi juicio existe la negligencia que dice la norma a favor. Favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Considerando que existe hecho probado tanto del un lado como del otro, me refiero al sumariado como a la secretaria que era también responsable del expediente, tanto es así que de foja 171 consta una copia certificada del escrito presentado el 26 de junio del 2019 por el abogado Guamán Chagñay, en el que menciona que ese día he comparecido, dice, a la audiencia convocada por la autoridad a las 9 de la mañana, encontrándome con la novedad de que la mentada audiencia ha sido cambiada la hora para las 14:30, misma que me ha notificado este día la señorita secretaria, etcétera, etcétera, la titular. Para mí existe total duda, por tanto, voto en contra. Perfecto. Y voto a favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Señor presidente, tenemos 2 votos en contra y 2 votos a favor. Procede su voto dirimente, señor presidente. Yo voto a favor de la moción de la sanción por 15 días. 10 días. Con el voto dirimente del señor presidente se aprueba la moción presentada por el señor presidente. Gracias. Señora secretaria, ¿tenemos algún tema para Se han agotado los temas que constan en la convocatoria, señor presidente. Perfecto. Clausura la sesión extraordinaria número 047 de 2024 del 19 de abril de 2024 a las 18 horas 22 minutos. El 25 le dieron